Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestra entrevista con Guido Gómez Mazara, quien es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, a quien le damos la bienvenida, aguerrido. Primero, buenos días. Buenos días. Muchas gracias y con la esperanza de que la salud vaya por buen camino, ¿no? Sí, Muy bien. eso es así. Doctor, a mí me gustaría comenzar por algo que veo que usted ha estado reclamando en su discurso político, que es mayor participación de los miembros del partido, mayor digamos, contacto del gobierno con la sociedad. Ayer el presidente hizo algunos cambios. ¿Están esos cambios orientados en esa dirección que usted está reclamando o siente que hay mucho espacio todavía para seguir expandiéndolo? Mira, Percio, las argumentaciones mías están asociadas a la idea de que en sociedades como las nuestras, en condiciones de excepcionalidad como es la actual, una crisis sanitaria en primer grado, un modelo inflacionario donde el factor inflacionario supera al nivel de crecimiento económico, el Estado tiene que constituirse una especie de colchón que sostiene históricamente a los sectores más excluidos. Por eso cuando el gobierno ha implementado políticas sociales respecto al incrementar el PIB, cuando tú comparas el PIB respecto a políticas sociales del pasado gobierno, te darás cuenta que era 7 antes, ahora 9%. Y digo que en ese marco, en la pirámide social dominicana, los miembros del PRM, al igual que el viejo partido nuestro, provienen de sus sectores populares. Y por vía de consecuencia, siento que el gobierno tiene que ser mucho más solidario con esos sectores, no por la militancia pura y simple, sino porque los efectos de las políticas inflacionarias impactan de manera terrible en esos segmentos. En esa dirección he dicho que en el partido tiene que haber una especie de mayor aproximación a la gestión presidencial, no solo por el tema de empleo, repito, sino porque los problemas fundamentales que afectan a la República Dominicana están ahí y que sobre todas las cosas, en la medida que nosotros seamos eficientes en la gestión, también reconstruimos la esperanza en el modelo democrático. Cuando usted observa en América Latina hay una especie de desilusión. ¿Le parece correcto la forma en que el gobierno está ejecutando esa política de asistencialismo social o usted tendría otro enfoque? Mira, yo pienso que aunque en América Latina el concepto de asistencialismo se ha traducido en una especie de freezer de pobres, donde muchas de las políticas sociales han terminado más que insertar a la gente en el mercado, es una intención de cooptarlo electoralmente hablando, no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana. Yo creo que tenemos que hacer una mirada mucho más efectiva en términos de política social. Yo, por ejemplo, hubiese preferido que en el marco de este proceso de vacaciones, yo no sé cuál es la categoría de ustedes, si de padre o de abuelos, pero déjeme decirle que una de las múltiples maneras de contribuir a sacar a nuestros jóvenes en un país donde el índice de desempleo en los jóvenes es de 29%, cuando en América Latina es 19%, era implementar programas en espacios de vacaciones. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes de la periferia podían ser insertados en programas para, vía Ministerio de Medio Ambiente, para limpiar cañadas, playas? ¿Cuántos jóvenes, tú que eres una persona que viene del deporte, podrían ser incorporados en campamentos deportivos para desarrollar sus habilidades en voleibol, en tenis, en baloncesto, en béisbol? ¿Cuántos jóvenes de los grandes centros urbanos podían participar en programas de mejorar escuelas, pintarla, perfeccionar los pupitres? Es una forma de insertarlos, pero fundamentalmente provocar que su participación en el mercado laboral le ponga a distancia de los niveles delictivos que lamentablemente afectan a una parte importante de la juventud. Esa es la visión que yo tengo. Guido, en el caso de, y en la misma pregunta de Percio, el presidente inició cambios en el gobierno, empezó por educación, en Intran, en bienes nacionales, en migración. ¿Cuáles otros funcionarios crees tú que el presidente debiera hacer cambios? Mira, aunque es una facultad del Poder Ejecutivo, Exactamente, la facultad yo siento del presidente. que no podemos confundir rotación con cambios. El gobierno dominicano, yo lo recomiendo, tiene la necesidad de reconstruir la esperanza.
que muchos dominicanos y dominicanas apostaron cuando votaron en las pasadas elecciones en favor de un cambio. Digo yo, un cambio de verdad, no de mentira. Y el affair más reciente es el tema de subida de salarios y el tema de incremento de las tarifas eléctricas. El presidente de la República tiene, pienso yo, un espacio en el ámbito eléctrico porque ya el superintendente no está. También como la jefa de CONANI también puso renuncia. Es decir, hay un ambiente en que el presidente, más que rotación, podría estimular cambios. Y en esa dirección, yo aspiro a que esos cambios estén íntimamente vinculados con la visión que tenemos la mayoría de los dirigentes medios de base del partido, de aproximar la gestión de gobierno a las características sociales del cambio. Miren por qué. En la base de la sociedad dominicana, y así lo registran las encuestas, hay una especie de convencimiento de que en la gestión de gobierno hay un dominio empresarial y por vía de consecuencia de políticas conservadoras. Cuando yo veo que el gobierno establece la posibilidad de que el Bandex financie 2.000 millones de pesos a las clínicas privadas, cuando el sistema hospitalario es deficiente, ahí vuelvo al argumento original. Entiendo que hay un gobierno que tiene que aproximarse más a los sectores históricamente excluidos e impactados por el nivel de inflación que existe en el país. Esa es mi visión. Ojalá que, si el presidente así lo entiende, más que rotación, tiene que estimular cambios. Guido, tú acabas de mencionar el caso, por ejemplo, de el aumento de los salarios. Ayer el señor presidente de la República dijo que era una imprudencia lo que había estado ocurriendo y que probablemente a través del Ministerio de Administración Pública o llevando ese tema al Consejo Nacional de Seguridad Social se tocara ese tema. Particularmente usted, ¿cómo ve eso que ha estado ocurriendo en diversas instituciones del Estado? Mira, aunque el presidente no es abogado, yo quiero hacer una aportación en la mejor dirección posible. El problema es que las personas que han establecido un incremento en sus salarios vienen de instituciones con leyes especiales que de una forma u otra facultan desde el punto de vista legal esa posibilidad. Sin embargo, todo servidor público debe tener una intuición, un sentido común, un olfato, un instinto de saber perfectamente que en la actual coyuntura incrementar, por ejemplo, en el sector eléctrico la tarifa y también el salario no es una imprudencia, es una indecencia. Y en la medida de que el presidente de la República establezca una visión de conjunto de que parte del funcionariado debe tener la sensibilidad y el entendimiento de que en la actual coyuntura eso es inviable, haría un mejor servicio al país. Mira cuál es el problema. El problema es que una parte del funcionariado tiene el legítimo derecho a un espacio de participación, pero pertenece a franjas de la sociedad que evidentemente la noción de escasez, marginalidad y pobreza no es parte de su geografía mental. No existe. Y frente a ese proceso, que no tienen culpa de eso, nadie tiene por qué imputársele un nivel de culpabilidad cuando viene de sectores sociales donde no ha padecido los efectos de las dificultades. Ahora, nosotros tres... Siempre ha tenido comida bajita. Sí, nosotros tres somos náufragos sociales. Que sabemos perfectamente lo que es la marginalidad, la pobreza y las dificultades. Y eso nos da un instinto de aproximación con lo que pasa en la realidad. Es que hay muchos funcionarios que viven en una burbuja. Y por vía de consecuencia, mi reflexión es que el gobierno acerque su gestión a la gente y que coloque, no es una frase mía, pero que coloque sus oídos en el corazón de la gente para que sepa lo que pasa en el barrio, en el callejón, en la marginalidad y tenga un mayor entendimiento de la nueva realidad social dominicana, sobre todo post pandemia y post crisis de Ucrania y Rusia, que tiene efectos y la gente lo siente en el bolsillo y en el estómago. Yo no sé con qué frecuencia ustedes van al supermercado. A mí me mandan. A mí también. Pero cuando... Yo voy también. Bueno, pero en el caso mío estoy combinado a eso. Yo debo expresar... Si usted me pregunta cuánto cuesta un plátano, yo no le sé decir, pero yo sí sé que el monto que pago es mucho más. pero miren, yo invito a mucha gente que lo haga como ejercicio. Sí. 34% de los artículos de primera necesidad han experimentado un incremento. Pero peor aún, el salario en el país ha descendido su poder adquisitivo en un 10%. Entonces, frente a eso, el gobierno hace esfuerzos importantes en términos de política social. Como tú ves que, por ejemplo, al 16 de agosto del año 2020,
835,000 dominicanos recibían beneficios de los programas sociales y se ha incrementado en 1.4%, ese gesto yo lo aplaudo. Doctor, usted plantea un tema interesante, que ayer el propio presidente, cuando calificaba de imprudentes las acciones de los aumentos salariales, refería a leyes especiales, instituciones autónomas. Sin embargo, es mi parecer, y yo no sé cuál es el criterio que usted tiene, al gobierno le ha faltado siempre, desde el inicio, un discurso de austeridad, es decir, convencer al país de que estamos en una situación de emergencia. Y tal vez esa es la parte ética, digamos, del ejercicio del gobierno y de los funcionarios. Es decir, que el que está frente a una institución sepa que estamos en una situación de austeridad, independientemente de que haya tenido comida bajita siempre. ¿Le ha faltado ese aspecto al gobierno de manera transversal para todo el cuerpo social? Es que la noción de austeridad es el compromiso de preservar estilos de gastos que se correspondan con una coyuntura. Claro. Pero lo que aproxima a la toma de conciencia de y eso, aplicar. Sí, porque una cosa es el discurso y otra la práctica. Exacto. Pero también lo que aproxima al entendimiento de lo que pasa en los sectores medios y bajos es enviar a los funcionarios a esa jurisdicción. Aquí hay muchos funcionarios que tienen que subirse en una guagua o ir al metro o pararse en una esquina, y muchos que vienen de demarcaciones donde el factor pobreza es el común denominador, tienen que volver a ese punto. Mira cuál es el problema. Una parte importante del funcionariado que tiene responsabilidad en el ámbito social viene de una experiencia del sector, pero de una experiencia clientelar, porque fueron diputados, porque fueron regidores, porque fueron aspirantes. Pero eso te da una noción tangencial de la realidad. Porque cuando tú abordas a la gente en Gualego, Chupita, Lomini y Catanga, porque tiene una aspiración, no es lo mismo que una aproximación en función del drama y de la realidad de padecimiento social. Yo pongo un solo ejemplo y lo promuevo aquí y lo planteo. Yo le he dicho al gobierno que la tarjeta tiene que ser expandida para que de una forma u otra los beneficiarios puedan ir a las farmacias populares y usar con el tope que tienen la posibilidad de que puedan consumir los productos que ofertan las farmacias populares. Porque si yo me llamo Juana Pérez, vivo en la Francisco Villespesa, parte atrás, y tengo una tarjeta, mis padecimientos de cáncer imposibilitan que yo vaya directamente a una farmacia. Ahora, si un programa social le habilita la posibilidad de ir a las farmacias populares, eso le abre una ventana de esperanza a la gente. Y no puede hacerlo ahora. No, técnicamente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, frente a eso, el gobierno tiene que seguir tocando todas las puertas posibles para que el de abajo sienta que el gobierno le toca. Y fíjate que yo, aunque hago un discurso respecto de la necesidad de insertar a los históricamente excluidos, yo no confundo la visión de solidaridad con el clásico asistencialismo, que son dos visiones diferentes, porque cuando un político hace énfasis en eso, está apelando a que el modelo democrático en la República Dominicana apueste más a una reivindicación frente a los sectores que están históricamente excluidos. Mira, desde el año 1998 hay un estudio del BID, que yo les recomiendo. Se estableció que en la República Dominicana 4% de la población controla el 40% de la riqueza. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 25 años, a pesar de que la sociedad dominicana experimenta niveles de crecimiento económico fuera de discusión, la exclusión y la desigualdad se sigue profundizando. Entonces, ese fenómeno a los que se articulan en el sistema democrático, creen que democracia es solo ir a elecciones cada 4 años que le cuentan los votos, hay factores de carácter social que nos están golpeando la cara. Estamos frente prácticamente a un año preelectoral, porque la política se enciende. El Partido de la Liberación Dominicana, por un lado, está todos los fines de semana 11,000, 9,000, 15,000, ya llevan 800,000 juramentados, según los datos de ellos. En el caso de Leonel Fernández, también por la misma línea, juramentando, y con encuestas en las manos, diciendo que ellos van a ganar en el 2024. Tanto Danilo con su PLD como Leonel con su Fuerza del Pueblo dice que ganan las elecciones del 24. Tú que manejas y que está en contacto permanente, porque te veo viajando a todas las provincias y municipios, ¿cuál es
el parámetro que tú ves para el 2024? Mira, yo percibo que hay una tendencia a una reducción de la clásica militancia en los partidos políticos y que hay un distanciamiento del ciudadano de la asociación tradicional con los partidos. Y en función de eso... Una especie de liberalización del voto. Y en la medida que la militancia desciende, la gente que no se identifica con los partidos políticos crece. Frente a eso, esa actitud es un cuestionamiento a la incapacidad de los partidos políticos, y digo yo, sus élites, de mantener con el clásico entusiasmo el sentido de militancia. ¿Por qué lo hacen? Porque la militancia de los partidos políticos se ha burlado de los ciudadanos y los usa en tiempos de campaña y después si te he visto ni me acuerdo. Y la desazón es evidente. No solo lo establecen las cifras de las encuestas rigurosas, sino, por ejemplo, yo, que voy todos los fines de semana al interior del país, teniendo contacto con la gente, yo reconozco que la actual gestión no ha atendido correctamente a la dirección media y a la base del partido. Y por vía de consecuencia hay un nivel de insatisfacción. Doctor, Pero las encuestas que tú tienes a mano, ¿cómo están? Mira, la última que yo tengo como referencia es una encuesta que se publicó, se llama República Dominicana Elige, donde sin lugar a dudas hay muchos datos que yo estoy de acuerdo y otros no comparto. Yo soy muy respetuoso de la rigurosidad académica. Ayer, por ejemplo, me llegó una de unos argentinos que están en el país y evidentemente el gobierno tiene que revisar su política de aproximación hacia los sectores populares, porque el común denominador es la desazón. déjeme preguntarle una cosa que habría que valorar en proyección. El gobierno ha tenido el discurso de la transparencia e incluso ha iniciado algunos procesos de corrupción contra el gobierno pasado. Lo ha hecho básicamente con el jefe de seguridad del presidente, con el tema del procurador. Un incidente. Eso no fue el gobierno, eso lo hizo Guido Gómez Pizarro. No Sí. fue el gobierno. Okay, pero digamos, la lucha está centrada en esos casos. Y las otras cosas que se están mencionando son el hermano, el cuñado del presidente. La pregunta es, ¿se está dando el swing completo? Porque uno supone que si la corrupción se limitaba a esos grupos, los 20 años de los 24 gobernó el PLD, parecería que no se están tocando ningún funcionario de ninguna otra área de la administración. ¿Qué tanto puede ser el resultado en el orden político para que el gobierno coseche un buen resultado en la apreciación pública? Lo que pasa, Percio, es que el dilema del ciudadano, una cosa es la percepción y el debate en las élites, que representamos una minoría, y el resto de la sociedad cómo interpreta la política anticorrupción. El cuerpo social, sí. La política anticorrupción es válida y reivindica un esfuerzo de carácter institucional que se llama el adecentamiento de la vida nacional. El problema es que el ciudadano de a pie, cuando compara ese esfuerzo decente, necesario, indispensable, con las carencias del día a día, casi siempre aterriza y prefiere la solución de aspectos inmediatos como la comida, salarios buenos, capacidad de ir a un empleo. Frente a ese inconveniente, yo quiero decir lo siguiente. Yo, escúchame que hable en primera persona, he cumplido con mi responsabilidad, pero he sentido que hay algunos vasos comunicantes lamentables propio de la tradición partidaria, donde mucha gente que milita en partidos adversos mantiene un flujo de comunicación y por vía de consecuencia no actúa con la velocidad que las urgencias éticas demandan. Te doy un ejemplo. Lo quiero decir con la responsabilidad propia de mi personalidad. Yo llevé el caso del ex procurador general de la República. Pero me di cuenta en el trayecto que mientras una parte importante de los que apostamos al cambio estábamos trabajando y corriendo todos los riesgos posibles, había gente que se estaba entendiendo financieramente con el ex procurador general de la República. Porque el proceso de investigación respecto a ese tema determinó que un funcionario de primera categoría de este gobierno, ¿verdad? De este gobierno, que tiene una licencia, y lo digo así hasta con un término irónico, porque eso también revela el nivel de elasticidad ética de algunas instancias que son duras con una parte del funcionariado que viene de abajo y lamentablemente elástica con otros que vienen de arriba. Pero lo que me demuestra a mí ese proceso es que mientras yo hacía toda la investigación del lugar y el esfuerzo, había gente del PRM entendiéndose con gente
Guido, del pasado gobierno. Y yo creo que la justicia tiene que llegar a todos por igual. Yo lamento que en esta fecha, cuando las expectativas ciudadanas, y yo respeto el debido proceso, eso toma su tiempo, pero yo lamento que hay muchas figuras de la pasada administración que los incumbentes no le han hecho auditorías. Y eso ha transitado un camino de una lentitud extraña y sospechosa. Y yo creo que la ley tiene que ser igual para Guido, todos. esos viajes al interior y esos contactos que usted está haciendo a nivel del interior y de las bases, y de los barrios, y de los campos, de todo el país, eso indica que usted está conformando una estructura a nivel nacional para disputar las aspiraciones presidenciales dentro del PRM. Eso lo saben hasta los chinos de Borneo. Ok. Yo he Lo saben dicho, todo. sí, yo he dicho que en el partido se necesita una propuesta presidencial más consona con la naturaleza histórica de la organización y sobre todas las cosas con la capacidad de incluir a los sectores históricamente excluidos. Mire lo que ha pasado. Tanto el viejo partido como el nuevo partido tenía de interlocutor válido entre los sectores populares y la cúpula partidaria a una figura insustituible, Peña Gómez. Cuando Peña Gómez muere, en el partido y en su base se queda una especie de lógica robótica de vincular al partido con las masas. Pero cuando tú haces un balance de los presidentes que hemos tenido, Koeman, Jorge Blanco, Hipólito y Luis, no pertenecen a los sectores donde el viejo partido y el actual tienen un mayor arraigo electoral. Claro, los partidos policlasistas pasa eso. Y yo Pero pienso, en el caso de Peña Gómez tenía una gran influencia Sí, en las bases del dije partido. que era el puente por excelencia de entendimiento entre ambos sectores, pero quienes adquirieron la categoría de presidente no venían ok. de esos Ya, sectores. sí. Y por vía de consecuencia en el partido hay que construir una opción más cercana, más liberal, más democrática, más progresista, que no solo gobiernen para los de abajo, sino que genere la sensación en todos los sectores que el equilibrio democrático consiste en incluir a los históricamente excluidos. La sensación es que este es un gobierno con un profundo dominio empresarial. Doctor, finalmente, Y por eso hay que cuándo- articular un proyecto presidencial. ¿Para cuándo el Partido Revolucionario Moderno estaría definiendo su candidatura presidencial? Próximo año. Y yo aspiro y espero que no hagan la barrabasada que hicieron para la dirección del partido. Que implementaron un método que se llama convención de delegados, que decía yo que era de empleados, en la intención de no abrir las compuertas para que la gente participe. Y todo el mundo sabe por qué me cerraron el proceso de competir. La última encuesta, República Dominicana Elige, ustedes la vieron, revela que yo soy más popular en la base del partido que quien ejerce la condición de autoridad partidaria. Y por vía de consecuencia, eso explica la razón que todo el mundo sospechaba. No me dejaron competir porque era más popular que los otros. Sin embargo, yo me quedé callado y tranquilo. Eso no va a pasar para la convención de la candidatura presidencial. Gracias. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Señores, así concluimos la participación de nuestro programa en el día de hoy con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien ha dicho, como él lo ha presentado, que aspira a la nominación presidencial para el 2024. Pásenla bien. Hasta luego.